Comenzar este video, me gustaría primero que nada hablar de Scrum. El Scrum es un modelo de desarrollo que se basa en la metodología ágil. No significa que Scrum sea lo mismo que ágil o que ágil sea lo mismo que Scrum. Simplemente es una implementación diferente de esta metodología, ¿no? Aquí esta imagen, antes que nada debo decir que esta imagen pertenece a grupogaratu.com, así que todos los derechos van para ellos. Muy bien, primero que nada tenemos el equipo del Scrum. En este caso tenemos al Product Owner, es decir, el dueño del producto. Este es el que captura los requerimientos y el que selecciona el equipo. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo, una película. El Product Owner sería algo así como el productor de la película. Es decir, muchas veces es el que tiene la idea y aunque no lo sea, es el que, digamos, que pone los recursos y selecciona el equipo para dicha idea. Por ejemplo, el dueño del producto es el que dice, ya sé, quiero que se realice una película que trate sobre juguetes que cobran vida y pasa por una serie de situaciones. También tenemos después al equipo de desarrollo. Estos son básicamente los que desarrollan la idea o el producto que desea el Product Owner, el dueño del producto. Por ejemplo, el equipo de desarrollo en el caso de la película de esta persona serían en este caso los animadores, los guionistas, los camarógrafos, etc. Por último tenemos al Scrum Master. Este Scrum Master es aquel que se encarga de que todo el trabajo funcione de manera correcta o vaya de manera correcta. En el caso de una película sería básicamente el director. Este Scrum Master, es decir, es el que dirige este equipo de desarrollo. Y al final pues todo lo revisan con el Product Owner, pero esto lo veremos en un segundo. Muy bien, Scrum tiene lo que se llaman sprints. Sprints son, digamos, procesos cortos de 1 a 3 semanas en los que se realiza todo el trabajo posible para implementar una funcionalidad en específico. Aquí podemos ver que primero se planifican y priorizan las tareas. En este caso, por ejemplo, hacer la primera escena de la película. Después el equipo se compromete a cumplir las tareas, se declara el estado de las tareas y como podemos ver cada 2 semanas hay un sprint, es decir, se realiza todo el proceso, se planifica, se implementa, se prueba y después se verifica con el Product Owner que todo vaya bien. En el Scrum hay algo muy importante que se llama el Scrum diario. Esto es básicamente una reunión diaria de máximo 15 minutos donde se habla en lo que se ha estado trabajando el equipo de desarrollo, los problemas que ha tenido y en lo que va a trabajar después. Después de cada sprint se declara de nuevo el estado de las tareas, no se modifica nada y se pasa al testing. Una vez que se hace el testing se pasa al trabajo realizado donde el Product Owner y el Scrum Master verifican si está bien o si no. Hay algunas ceremonias que se hacen dentro de la metodología Scrum. Primero tenemos el Sprint Review, que dura de 2 a 4 horas. Aquí el Scrum Master, el equipo de desarrollo y el Product Owner hablan juntos para ver cómo se desarrollaron las cosas y si hay que cambiar algo. Es decir, si estamos desarrollando la película, el Product Owner y el Scrum Master hablan de qué está bien, qué está mal y qué se debe de modificar. También hacen el Sprint Retrospective, es decir, la retrospectiva del sprint. Se habla de lo que se trabajó, de cómo pudo haber sido realizado mejor y cómo se va a trabajar después. Para todo esto tenemos un control de proyecto. Esto se muestra en una gráfica que es la velocidad de avance. Esto nos ayuda a administrarnos para saber qué tan bien está trabajando el equipo y si está trabajando de manera correcta. Y esto también nos ayuda a indicar cómo es que puede mejorar el equipo y cómo puede trabajar mejor. También tenemos aquí el backlog del producto, que esto es algo inicial, que es donde el dueño del producto especifica todos los requerimientos que va a tener el proyecto a realizar. En el caso de la película, por ejemplo, que dice debe ser clasificación A, debe tener a tales actores, debe durar mínimo esto y máximo esto. Y ya que se hace el product backlog, se hace un sprint planning o planeo de sprint, donde se planea en qué se va a trabajar primero. Y se hace más que nada esto de aquí, es decir, se planifica y se priorizan las tareas que se van a realizar. Y eso es Scrum, y lo cual vamos a utilizar en esta herramienta de la cual vamos a hablar, es decir, Jira.
Antes de comenzar a hablar de la herramienta que nos ayudará a implementar Scrum, es decir, Jira, me gustaría hablar de los 6 errores más comunes en la gestión de proyectos. Estos errores son aquellos que nos impiden realizar un proyecto de manera correcta, es decir, aquello que nos causa tener un resultado o un producto malo o ineficiente. Primero que nada tenemos el primer error, que es el conflicto de prioridades. Esto más que nada son los desacuerdos que se relacionan con los objetivos que hacen que nuestro equipo de trabajo tome diferentes caminos. Es decir, por ejemplo, digamos que estamos desarrollando un videojuego, por decirlo así. Digamos que cierta parte del equipo quiere primero desarrollar la funcionalidad en línea, pero otra parte del equipo quiere primero enfocarse a la parte de un solo jugador o a la campaña. Esto nos puede causar mucho conflicto porque en sí este problema ocasiona mucha desorganización dentro del equipo y hace que todos simplemente estemos en caos. Esto al final va a causar que el producto no esté bien hecho y que más que nada el cliente o el usuario esté muy desatisfecha con lo que hacemos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues con juntas. En las juntas o por ejemplo en el caso de Scrum, las Scrum Meetings o el Scrum Planning nos ayudan a todos ponernos de acuerdo para estar en la misma página y así evitar conflictos de prioridades. Otro problema es el estancamiento, en el cual estamos trabajando pero no avanzamos nada. Esto por ejemplo en el caso del desarrollo de un videojuego puede pasar cuando estamos en un solo error y nos enfocamos en una sola parte del juego en sí, y a veces son partes que ni siquiera importan demasiado. Por ejemplo, nos hacemos la vida de cuadritos, por decirlo así, nos complicamos la vida porque algún color no se muestra bien o algún gráfico no se muestra a toda resolución, o hay por ejemplo bugs visuales, y en vez de enfocarnos en funcionalidades más importantes nos enfocamos en cosas pequeñas que hacen que el proyecto avance muy lentamente. Esto es el estancamiento. ¿Cómo se soluciona el estancamiento? Pues bueno, simplemente también nos ayudan mucho las juntas para estar verificando en qué estamos trabajando y los problemas que estamos teniendo. Así, por ejemplo, si surge algún error, alguien más del equipo nos puede ayudar a solucionarlo, y en caso de que no se pueda, podemos ponernos de acuerdo para pasar a la siguiente parte del proyecto, ¿no? Otro problema es la falta de empatía. Esto se trata más de los clientes o de los usuarios, de aquellos que compran o están interesados en nuestro producto. Por ejemplo, en el mismo caso, en el ejemplo del videojuego, no conocemos bien a los jugadores. En el caso de que desarrollemos, por ejemplo, un juego de peleas, digamos que el juego está desbalanceado o que hay muchas funcionalidades en línea que no funcionan correctamente y todo el mundo se queja, pero no nos ponemos en el lugar del usuario, simplemente nos quejamos de él. Esto está muy mal. Debemos siempre buscar la manera de satisfacer al usuario, porque a fin de cuentas es aquel por quien realizamos el proyecto. ¿Cómo se soluciona? Bueno, prestando atención a la retroalimentación que existe sobre nuestro producto. En el caso de videojuego puede ser, por ejemplo, en foros, en reseñas en línea, en videos, etc. Podemos escuchar las opiniones y mejorar el producto de acuerdo a dichas opiniones. También está la falta de comunicación. Esto implica tanto al cliente como a los miembros del equipo. Por ejemplo, digamos que estamos desarrollando el mismo juego y en el equipo no nos comunicamos bien. Por ejemplo, alguien decide hacer algún nivel muy difícil, pero sin embargo el jefe de proyecto había dicho que los niveles deben ser moderados como máximo o fáciles. Esto hace que un equipo de trabajo no esté de acuerdo consigo mismo, y a fin de cuentas el producto termina siendo con muy poca consistencia. ¿Y cómo se arregla esto? Pues arreglando la comunicación, hablando, haciendo juntas y simplemente poniéndose de acuerdo en lo que se va a trabajar y cómo se va a hacer. En el caso, por ejemplo, de la dificultad, hacer la dificultad estable durante todo el videojuego. También está la falta de decisión. Esto es un problema que nos pasa mucho, no solo en el desarrollo de software, sino en cualquier proyecto o incluso en áreas de la vida. Por ejemplo, no nos decidimos a tiempo si queremos que el juego sea multijugador o de un solo jugador, y al final, cuando al fin decidimos esta parte, es demasiado tarde.
Entonces, ya que desarrollamos todo el juego, resulta que queríamos que fuera multijugador. Tenemos que hacer todo desde el principio, simplemente por ese mismo hecho, porque no decimos bien todo eso. También está la falta de compromiso. La falta de compromiso implica, bueno, eso ya tiene más que ver con uno mismo. Es un problema individual, creo yo, en donde no existe un sentido de responsabilidad, la confianza y la moral está bajo mínimos todo el tiempo, básicamente. Es decir, digamos que en el desarrollo no nos interesa el proyecto para nada, no nos da curiosidad por hacerlo, no nos apasionamos por él, y al final termina siendo un producto mediocre. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que estamos haciendo. Y porque no nos gusta, simplemente no deseamos hacerlo, no avanzamos nada. Y esto implica también cuando nos gusta lo que estamos haciendo, a veces disfrutamos el trabajo, el proyecto, pero sin embargo, simplemente no somos responsables y no hacemos las cosas a tiempo. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, con disciplinarnos a sí mismos. Como digo, esto es un problema más que nada individual, y la mejor manera de arreglarlo es educándonos en cómo trabajar, en cómo tener una buena ética de trabajo y en disfrutar lo que hacemos. Vamos a estar hablando de Jira, que es otra aplicación para la gestión de proyectos, que tiene muchas herramientas que más que nada ayudan a los desarrolladores de software. Primero que nada podemos ver aquí, bueno, antes que nada vemos que ya tengo 2 proyectos creados, pero voy a crear uno nuevo nomás para ejemplificar cómo se crea un proyecto nuevo. Primero que nada vamos a ingresar aquí el nombre del proyecto que deseamos. Vamos a poner prueba, nomás para poner un ejemplo. Y aquí esta es una parte muy importante, lo de la plantilla. Las plantillas, como pueden ver, bueno, tenemos una gran variedad de plantillas. Las 2 más importantes, y una de las cuales vamos a estar analizando, son las 2 plantillas que se enfocan a 2 modelos de desarrollo, es decir, en este caso Scrum y Kanban. Sin embargo, además de Kanban y Scrum, también tenemos, por ejemplo, el seguimiento de errores, la mesa de servicio de tecnologías de la información, tenemos la mesa de servicio interna, la mesa de servicio externa, tenemos administración de proyectos, seguimiento de tareas, control de procesos, administración de contenido, selección de personal, aprobación de documentos, seguimiento de candidatos y adquisiciones. Como pueden ver, es una cantidad muy grande de plantillas. O sea, podemos adaptar esto a muchos tipos de proyectos. Pero también, si pueden notar, estas plantillas, la mayoría se enfocan en, ¿cómo podemos decir?, a proyectos de desarrollo de software, y lo cual nos puede ayudar mucho. En este caso vamos a estar utilizando la plantilla de Scrum. Vamos a utilizar esta, la de última generación, ya que yo considero que tiene una interfaz más amigable, por decirlo así. Y además, pues sí, es más fácil de comprender tanto para los desarrolladores como para los usuarios externos, o los que no estén muy familiarizados con esta aplicación de Jira. Podemos ver, por ejemplo, una vista previa por ejemplo, el tablero, el backlog, los reportes, y pues una pequeña descripción de lo que hace cada cosa. Podemos planificar y ejecutar sprints, como podemos ver. Podemos también conocer de antemano la carga del equipo. Y pues sí, son muchas cosas lo que podemos hacer con esta plantilla enfocada en Scrum. Vamos a darle a usar plantilla y vamos a darle acceso abierto. También puede ser privado o limitado. Y vamos a darle en crear. Esperamos un poco. Y bueno, como les digo, esto simplemente es para ejemplificar cómo se crea un proyecto. Pero el proyecto que vamos a utilizar como ejemplo para saber cómo utilizar esta aplicación es uno que les voy a mostrar ahorita, enseguida. Muy bien, como podemos ver, ya se crea la interfaz de nuestro proyecto. Lo primero que podemos ver es el backlog. Pero antes de analizar cada parte de la interfaz, me gustaría elegir el otro proyecto que había creado, este de aquí. Nomás para darles una pequeña introducción para que vean de qué estoy hablando a veces. Bueno, en caso de que no sepan de qué estoy hablando, para que se den una idea, más o menos. Estoy desarrollando un software para hacer pruebas psicométricas a diversos, por ejemplo, empleados o solicitantes de empleo.
Esto nos ayuda, por ejemplo, en caso de que en una empresa no sepa a quién elegir. Realizando estas pruebas psicométricas se podrá ver qué tan adecuado es un empleado para cierto puesto y saber si conviene en base a sus variables psicométricas, por decirlo así. Este, como puedo ver aquí tenemos el backlog del proyecto. Tenemos, permítame ver, si, como algunos de ustedes sabrán, el backlog son las características que va a tener nuestro proyecto. En este caso tenemos la prueba, bueno, ahorita me estoy enfocando en las pruebas que va a incluir, las cuales son algunas de ellas, porque digamos que la parte de autenticación de usuario, etcétera, ya está realizada. Así que de momento vamos a dejar esto de aquí y nos vamos a enfocar en ello. Como podemos ver aquí en el sprint que creé, que se enfoca en la prueba MBTI. Bueno, los que no sepan, la prueba MBTI es una prueba que mide más que nada variables de personalidad, pero esto no es muy importante para el funcionamiento del proyecto, de la aplicación. Simplemente para que sepan de qué estoy hablando a veces. Bueno, aquí en este sprint nos enfocamos en la prueba MBTI y como pueden ver, esto lo podemos modificar. Podemos, además de cambiar el título, podemos cambiar, por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha de finalización y podemos cambiar también el objetivo del sprint. Aquí vamos a poner, no sé, por ejemplo, realizar eh, funcional, funcionalidad, permítame, está algo lento, funcionalidad de MBTI. Lo vamos a colocar así, lo vamos a actualizar y pues ya tenemos aquí la descripción. Ahora, este sprint ya está comenzado. Cuando creamos un sprint no se inicia, digamos, automáticamente. Simplemente al inicio solo lo creamos y añadimos las tareas que queremos que se realicen en dicho sprint. Por ejemplo, en este sprint arrastré esta incidencia, bueno, esta incidencia de prueba MBTI estaba en la parte de backlog. Simplemente la arrastré hacia acá y ya se incluyó como una tarea a realizar. Por cierto, Gira utiliza estos, digamos, códigos utilizando iconos. En este caso tenemos el icono verde que representa las historias del usuario. Es decir, la perspectiva del usuario sobre una funcionalidad que queremos incluir. También tenemos, por ejemplo, aquí este tipo de tareas, las cuales yo decidí crear, que tienen, bueno, es un icono azul con dos pico paréntesis, que a mi parecer se enfocan a las tareas de codificación que hay que hacer. En este caso, bueno, no solo de codificación, sino en general que nos ayudan a terminar esta historia del usuario, a implementarla. Por ejemplo, aquí puse a investigar sobre la prueba psicométrica. No podemos realizar una prueba si no sabemos en qué consiste. Tenemos aquí realizar el diseño de UI, es decir, de interfaz de usuario de la prueba. Ahora también tenemos que implementar su funcionalidad por medio de JavaScript. También diseñar el reporte de resultado con las gráficas y automatizar la generación de dicho reporte. Aquí, bueno, como les dije, ya comencé este sprint. Es decir, ya no hace falta que lo comencemos nosotros mismos. Y la diferencia cuando ya comenzamos un sprint es que si nos vamos al tablero, que enseguida... Ok, si nos vamos al tablero del sprint, podemos ver una interfaz parecida a lo que vimos en la aplicación de Trello, es decir, simplemente un tablero para realización de tareas, para administración de tareas. En este caso, este sprint, como ya vimos, incluye todas estas tareas. Es decir, lo de la prueba, lo de investigar, lo de realizar el diseño de UI, lo de implementar la funcionalidad, lo de diseñar el reporte y automatizar la generación de reportes. Como suele ser común en estas aplicaciones o en estos tableros de actividades, se dividen por hacer, en curso y listo. Aquí simplemente podemos, por ejemplo, arrastrar esta de aquí a en curso. Permítame. Por ejemplo, si ahorita nos estamos enfocando al realizar el diseño de interfaz de usuario, simplemente colocamos esto en curso. O si ya está terminado, lo colocamos aquí en listo. Y no hay problema. Aquí si le damos clic a la prueba, bueno, a la incidencia de la prueba, perdón, la incidencia de cierto sprint o de cierta actividad,
podemos ver una pequeña descripción de la incidencia, en este caso la incidencia de prueba MBTI. Podemos, por ejemplo, modificar su nombre, podemos añadir un comentario, añadir una descripción de la incidencia. Y si se fijan aquí dentro de los comentarios tenemos muchas opciones, como por ejemplo cambiar tipo de fuente, añadir enlaces, añadir menciones. Por ejemplo, si queremos mencionar a alguien del equipo para que la vea o le preste atención, lo podemos hacer. También podemos añadir un archivo adjunto o vincular una incidencia, que es lo que vamos a hacer. En este caso, esta incidencia, la de prueba MBTI, está relacionada a otras incidencias. Y eso lo podemos especificar aquí. Por ejemplo, aquí podemos poner relates to, es decir, se relaciona con, y buscamos incidencias. Por ejemplo, vamos a poner la investigación sobre esta prueba. Aquí nos muestra la incidencia activa y la vinculamos. Muy bien. Aquí, como se pueden ver, aquí nos muestra una pequeña etiqueta que nos dice que está por hacer. Y además de vincular incidencias, también podemos hacer otras cosas, como por ejemplo, permítanme, añadir más cosas aquí. También podemos cambiar su estado. En vez de por hacer, le podemos cambiar, por ejemplo, podemos colocar que está en curso, o que, por ejemplo, aquí le damos clic, o podemos colocar que ya está listo. También podemos asignar un responsable, es decir, en este caso solo estoy aquí en este equipo, así que solo me asignaré a mí. Pero en el caso de que tengamos más personas, podemos asignarle a una persona esa incidencia. Y aquí está la parte de informador, es decir, aquel que creó la incidencia. Aquí podemos ver también que podemos crear una rama. Esto ya tiene que ver con el desarrollo de software. Y esta rama, de hecho, no se hace en Jira. Se hace en otra parte, que ahorita van a ver dónde es. Esta rama se hace en Bitbucket. Para los que no sepan qué es Bitbucket, es una aplicación que utiliza Git, es decir, ¿cómo podemos decir? Un framework, una herramienta para administrar proyectos de desarrollo. Es decir, aquella que consiste en guardar repositorios, en añadir cambios a dicho repositorio y que en general nos ayuda a trabajar mejor con proyectos de desarrollo de software. Y en este caso, crear una rama significa crear, digamos que tenemos el árbol principal, ¿no? El árbol principal del proyecto de software. Tiene todo el código que ya está implementado. Sin embargo, podemos añadir una rama, la cual habla de una funcionalidad extra que estamos desarrollando. Sin embargo, esta rama aún no se incluye en el proyecto oficial. Simplemente estamos como desarrollándola para después que sea revisada y que después sea implementada en el proyecto. Y como se pueden imaginar, esto es muy útil para este tipo de proyectos. Aquí en este caso vamos a escoger el repositorio donde lo queremos guardar. Vamos a escoger de qué tronco formar esa rama. En este caso escogemos el master, que es el principal del proyecto, y colocamos el nombre de la rama, que en este caso es el nombre de la incidencia que tenemos en Jira. Aquí, como podemos ver, un pequeño gráfico que ilustra esto, y creamos la rama. Y ahora en Bitbucket, lo que hicimos en Jira se podrá visualizar. En este caso, por ejemplo, en Bitbucket podemos ver el source, es decir, el código fuente. Podemos ver los commits, es decir, los cambios que se realicen. Podemos ver las ramas, que son, como ya dije, las funciones que se están implementando apenas. Y los pull requests, que son como las revisiones que se le dan a las ramas, para verificar si todo está bien para ser puesto en la rama principal. Podemos ver también varias otras cosas más. Por ejemplo, podemos ver el checkout, es decir, lo que podemos utilizar en nuestra línea de comandos en nuestra computadora para comenzar a trabajar en este proyecto. Podemos también ver el origen de dicha rama que estamos viendo. Podemos también hacer el merge, que es decir, unirla al tronco principal, por decirlo así. O podemos incluso borrarla para ya no, en caso que queramos descartar cualquier cambio que se quiera realizar.
También se puede cambiar el destino de la rama, es decir, aquí habíamos puesto master, pero podemos también poner cualquier otra, digamos, sí, otra rama, para que sea donde se realicen los cambios. También, bueno, de nuevo vamos a ver aquí las partes de Bitbucket. Tenemos primero el source, que es, digamos, pues toda la fuente, ¿no? El código fuente de nuestra aplicación. Si esperamos un poco, aquí ya nos muestra todas las carpetas, todo lo que tenemos para realizar, bueno, para realizar este proyecto. En este caso, bueno, aquí nos muestran unos pasos para clonarlo y para empezar a trabajar en él en nuestras computadoras, pero aquí no lo voy a modificar. Aquí, como podemos ver, como está hecho en Laravel el proyecto, tenemos todas las carpetas que correspondan a este framework. Tenemos la parte de app, de bootstrap, tenemos la parte de config, de la base de datos, de public, de resources, de rutas, de almacenamiento y de pruebas, y todos los demás archivos que pueden ser útiles. También podemos ir aquí a la parte de commits. Aquí los commits son como los cambios que algún usuario decide realizar. Es decir, por ejemplo aquí, autor Josué Hernández, aquí cuando estaba trabajando desde mi computadora migré el proyecto a Bitbucket, y para hacer eso tuve que hacer un commit. En ese commit le coloqué primero que nada un mensaje, le puse initial commit, me pone la fecha en la que lo hice, es decir, hace 15 horas, porque de hecho yo trabajaba en este proyecto utilizando GitHub, ahí guardaba el repositorio, pero apenas nuestro profesor nos habló sobre Bitbucket, me llamó la atención, así que decidí migrarlo aquí para este video. Y aquí podemos ver el ID del commit. Podemos también ver las ramas que tenemos, que es la main branch. Podemos también ver los pull requests. Que son, digamos, ahorita no tenemos ninguno abierto porque, como les digo, acabo de migrar este proyecto a Bitbucket, pero anteriormente sí estaba ahí. Bueno, utilizando GitHub sí estaba ahí todos los pull requests. Como les digo, esto es muy útil para estar trabajando en equipo en un proyecto, porque por ejemplo, digamos que hacemos un juego y no estamos seguros de realizar un cambio, lo colocamos como rama para que el resto del equipo lo revise, y en caso de que ese cambio sea bueno, pues ya lo podemos integrar al tronco principal, ¿no? Por decirlo así, al master. También tenemos aquí las pipelines, que es, digamos así, las cosas por hacer que quedan. De hecho tenemos aquí pues una opción de implementar este módulo de desarrollo en varios lenguajes, por ejemplo PHP, Python, JavaScript, etc. De momento no lo vamos a utilizar porque no nos es útil de momento. Puede que más tarde sí, pero de momento no. Y también podemos ver las descargas. Aquí podemos ver la descarga del repositorio para tener repositorio en nuestra computadora sin ningún problema. Tenemos aquí también los tableros, que yo creo que ya se imaginarán qué es. Es algo como con lo que hemos estado trabajando últimamente. Permíteme tantito. Como podemos ver, la versión beta. Esto. Y aquí podemos utilizarlo con Trello, que ya habíamos trabajado con ello. Y pues sí, como les dije, ya sí sabía que iban a reconocer esto. ¿Por qué utilizan Trello? Bueno, porque Trello, yo creo, bueno, en mi opinión, como ya les había dicho, es lo más completo que existe para los tableros de actividades. Así que fue buena decisión de parte de este equipo. Hablamos un poco de las ramas, de cómo podemos utilizarlas en las incidencias. Podemos ver otras cosas que podemos hacer, por ejemplo gestionar las reglas del sprint o completar el sprint en sí. Aquí podemos ver las incidencias completadas y las incidencias abiertas. Y en caso de que completemos el sprint, obviamente en los sprints lo ideal es completar todas las incidencias, pero digamos que si no completamos alguna incidencia, en este caso para ejemplificar voy a finalizarlo sin completar alguna.
Todas las incidencias abiertas se moverán a donde indiquemos aquí. En este caso se moverán al backlog. Es decir, si le doy a finalizar el sprint, todo lo que no hemos terminado se moverá a esta parte. Para que decir, ok, terminamos este sprint, pero sin embargo no acabamos varias cosas, así que vamos a terminarlas después. Y como podemos ver, le voy a dar finalizar, y ahorita que veamos el backlog, ahí estarán todas las incidencias que no terminamos. Lo esperamos un poco, aquí se carga. Y aquí está el backlog. Ahora están las dos incidencias, es decir, se nos muestra las que no terminamos del sprint anterior, y aquí nos muestra todo lo que tenemos que hacer. Y ahora sí, la lista se nos hizo más grande, por eso cada vez que cada vez que hagamos un sprint es recomendable terminar la mayor cantidad de incidencias posibles para trabajar de manera más eficiente. También podemos ver aquí, por ejemplo, los informes. Permítanme mostrarles. Podemos ver la introducción. Aquí esperamos un poco. Y pues sí, como podemos estar viendo aquí en Gira, podemos hacer una gran cantidad de cosas, pero la mayoría de las cosas son muy útiles más que nada para desarrollo de software. Podemos utilizarlo para otro tipo de proyectos, pero el desarrollo de software es como lo ideal que tenemos. Aquí podemos ver el recuento de incidencias. Por ejemplo, aquí vemos que han sido 6 incidencias fijadas, pero no se ha completado ninguna, sin esto aparecería en verde. Esto se le llama informe de velocidad, se nos muestra que también, digamos, que también trabaja nuestro equipo, que tan rápido y que tan eficazmente completamos todas las incidencias. Aquí de hecho nos muestra un informe de velocidad y nos muestra cómo leer este informe. También podemos ver la gráfica de trabajo hecho. Si esperamos un poco, podemos ver aquí el número de incidencias que hay. Podemos ver todas las incidencias que han sido creadas y las que han sido completadas. Nos muestra lo que sucedió en esta fecha, en este caso el sprint fue iniciado, y lo que sucedió en esta otra fecha, es decir, el sprint fue completado. Podemos ver el ámbito de trabajo, podemos ver el trabajo completado y la directriz. ¿Pero qué significa todo esto? Tal vez se pregunten. Bueno, aquí nos dice, la distancia entre las líneas es la cantidad de trabajo que queda por hacer. Examina la línea de alcance del trabajo para identificar el crecimiento excesivo. Y pues sí, aquí podemos ver, digamos, que la distancia es grande y se va haciendo más pequeña cada vez. Esto significa que no, digamos que se crearon varias incidencias, pero no se completó ninguna, desafortunadamente. Y por último podemos ver aquí la introducción de los informes, que simplemente nos da un resumen del trabajo de nuestro equipo. Bueno, nos da un resumen de lo que ya... las opciones que tenemos aquí, los módulos, es decir, las gráficas que acabamos de analizar, que eso es la gráfica de trabajo hecho y es la información de velocidad.